Quiero que todos cerremos los ojos y recordemos octubre del 2020. Resulta que en la India se descubre una variante de COVID llamada Delta. Era más contagiosa y el doble de veces más transmisible, muy agresiva a nivel viral. Lo interesante entre mayo del 2021 y el diciembre del mismo año, solo a nivel mundial de muertes de COVID por Delta, de los 2.9 millones de personas que murieron, el 80% del causante era Delta. Y si vemos todo a nivel global de las muertes aún no reportadas, el número sube arriba de los o cerca de los 5 millones de personas. En Guatemala, mientras todo esto sucedía en el mundo, mi vida corría a 1000 por hora. Creo que todos los que estamos en tecnología, creo que nos suena algo familiar. Apagando fuegos, trabajo de más de 12 horas. La adrenalina realmente te gusta cuando vives a esa velocidad. Y realmente el trabajo no termina en la oficina, sino te va a la casa, en el celular. Largas horas de teléfono, estás pero no estás. Y realmente te das cuenta que mucho de ese tiempo, y no te das cuenta, que es el más valioso que tienes. El 24 de marzo del 2021 jugaba la Selección Nacional de Fútbol. Ganó, igual que ayer. No siempre. Una amiga de mi esposa la llama y le dice, mira Karina, mi esposa Karina, y le dice, fíjate que hay una vacuna que se llama la de neumonía hospitalaria, que la trae el doctor Moralejo. Y entonces, como el COVID es una neumonía, te sugiero que se la pongan. Y lo bueno por el distanciamiento es que te llegan a vacunar a la casa. Y ese día nos vacunaron a todos. Yo no sabía que ese día empezaba el capítulo para nosotros como familia, tal vez el más difícil, pero al final el más hermoso que hemos vivido. El 20 de abril del mismo año íbamos a irnos a vacunar a Estados Unidos y resulta que Karina y yo resultamos positivos COVID. Y realmente no tardó mucho de que el virus se esparciera en mis pulmones y empezó problemas de oxigenación. Y el 26 de dicho mes me hice unas placas de pulmones y entonces el doctor se las mandé por WhatsApp. Y el doctor dice, mira, te tenés que hospitalizar porque seguro no vas a llegar a mañana. Entré al hospital, pero si se recordarán, el hospital, Karina me dejó en la emergencia, se fue, porque también estaba contagiada. Yo entré, te ponen una bata y el oxígeno. ¿Con qué entré? Con una mochila, mi celular, que considero que fue un gran error. Y mucho miedo, porque realmente estabas entrando en un mundo que no conocías. No podía abrazar a la familia, no podía verlos. Las reglas del COVID eran estrictas y frías por el contagio. Y solo nos comunicábamos a través del celular por momentos y el resto del tiempo soledad. Los días se volvieron eternos. Respirar sí dolía. Y el oxígeno se convertía en mi esperanza. Lo interesante es que solo en hospitales se daban medicamentos que tenían comprobados resultados, se decían las noticias. El 30 de abril, aunque seguía positivo COVID, los doctores le dicen a Karina, mira, el 3 de mayo sale Juan Carlos, que 30 de abril era viernes, 3 de mayo era lunes. No te preocupes, y chequeando en el celular, resulta que a las 6 de la tarde hay un problema en el trabajo que me molesté muchísimo. Es decir, tuvimos una discusión importante, era un problema de servicio, sí me molesté mucho y solo me recuerdo que dejé el celular sobre la mesa y después de eso no desperté. Mi cuerpo había colapsado. El CO2 inundó mis pulmones y mi mente se apagó. Cabe mencionar que seguía despierto, pero mi consciente estaba desconectado de la realidad. El 1 de mayo, cumpleaños de nuestra hija Andrea, me llamó y me dijo, le dice feliz cumpleaños, y dijo, papá, hagamos un FaceTime. Yo le dije, no lo quiero hacer. Y al rato llama a Karina y le dice, mira, mi papá está raro, pues ¿cómo es posible que no acepta un FaceTime mío? Es nuestra primera hija. El primero, el CO2, el problema del CO2 seguía empeorando, así que el 5 de mayo, por recomendaciones médicas, deciden trasladarme a cuidados intensivos. Y me quitaron el celular porque se dieron cuenta
de que el problema del 30 de abril había sido el ocasionante de que mi cuerpo entrara en un estado muy complicado. Me entubaron, me hicieron la traqueotomía. Estaba en coma controlado y seguía positivo COVID. Realmente el COVID había tomado una posición muy importante en mi cuerpo. Y realmente mi familia no sabía si volvería a verme con vida. En el intensivo el horario era súper estricto, solo podía una persona martes y sábado verme 1 hora. Pero antes se tenían que vestir con unos trajes de protección porque era un área COVID. El resto del tiempo la familia se iba a sentar a los lugares de espera del hospital para esperar que los médicos salieran para preguntar de mi estado de salud, pero había mucha gente de COVID. Realmente los médicos neumólogos pasaron un periodo muy complicado. Muchas personas que estaban conmigo murieron de neumonía hospitalaria en ese lugar de cuidados intensivos. Y lo interesante es que no tenían COVID, pero cuando uno lo intuba, ese virus puede suceder. Yo en mi deterioro llegó el virus y al día siguiente desapareció. Y si se recordarán, el 24 de marzo, por una llamada de una amiga de Karina, nos vacunamos, lo que consideramos mi primer milagro. El 15 de mayo el nivel de CO2 en mi cuerpo estaba realmente en un escenario muy complicado. Los médicos lo que sugirieron que la oración era el único camino. ¿Se imaginan? Entonces la familia oró. Mientras yo dormía, ellos luchaban por mí. La fortaleza de Karina fue lo que sostuvo a la familia. Pero lo que nadie imaginaba era que en ese sueño profundo yo también estaba luchando. Mi cuerpo estaba dormido, pero mi alma seguía despierta. Y de los temas del coma me recuerdo de una luz brillante donde había unos seres como guerreros medievales con espadas que brillaban. Y me recuerdo de los 4 colores que tenían, que eran gris, azul, amarillo y verde. Al principio pensé que estaban soñando, pero entendí que no, que eran reales, que eran ángeles. También vi la oscuridad. Vi a personas acostadas en silencio, como esperando algo, como si estuvieran entre 2 mundos. Ahí entendí que la vida y la muerte no están tan lejos una de otra. Y dentro de la investigación que he hecho de todas estas visiones, hay gente que cree que estas son almas que estaban orando por mí, porque son gente que en algún momento necesitarán mi ayuda o la ayuda de nosotros. Mientras tanto, Karina recibe un mensaje: entrégaselo a Dios. Muy difícil en la situación en la que estaba ya pensar. Y vino ella y esa noche me entregó a Dios. Lo interesante es que platicando con el neumólogo, dice que esa noche él estaba investigando en el internet porque había muy poca información. Y en eso resulta que en algún lugar de Europa descubrieron una estadística que 3 de cada 10 personas atacaba la tiroides. La tiroides, yo no tenía problema de tiroides. Mandan a revisar y resulta que sí tenía un problema de tiroides. Y empiezan el tratamiento de tiroides. Y mágicamente, poco a poco mi cuerpo respondió y en cosa de 2 días desapareció el problema del CO2, lo que considero mi segundo milagro. Cuando desperté habían pasado 22 días, todavía en cuidados intensivos, no podía moverme. Había perdido 30 libras de peso, no podía escribir, no podía sostener un vaso con agua, tenía atrofia muscular, no podía hablar y con la necesidad de oxígeno de alta capacidad, pero lo importante es que estaba vivo. Cuando abrí los ojos sentí algo muy claro: Dios me había devuelto la vida. Saliendo del intensivo me encuentra Karina y me dice: te tengo 3 mensajes. Yo no le podía hablar. Primero me dijo: te llamaron del trabajo y dijeron que todo sigue igual. No te preocupes, no te preocupes, que te esperan para que sigas sufriendo. Segundo, muchísima oración. Recuérdense que en la época de COVID a mí he hecho mucha comunicación por Teams.
y había oraciones regionales. Hoy es el día que me encuentro gente que dice en tal lugar, en tal iglesia, estaba orando por usted. Entonces, el poder de la oración fue clave también. Y de lo cual, de las dos cosas, estaremos eternamente agradecidos nosotros como familia. Y por último, que tal vez lo que más me retó es, depende de ti. Era lo más importante. Adicionalmente, un amigo me envió un mensaje porque me enviaron un USB. Y el último mensaje decía, Dios le da las peores batallas a mis mejores guerreros. Dios, Karina, Andrea, nuestro hijo Giancarlo, la familia, médicos, amigos, el trabajo, todos hicieron su parte. Ahora me tocaba a mí, estaba seguro que no iba a fallar. El 14 de junio salgo del hospital, soy trasladado a mi casa en ambulancia, en camilla y dependiendo de un concentrador de oxígeno. A partir de ese día comenzó la parte segunda de la batalla y era aprender a vivir de nuevo. Terapias físicas, respiratorias, horas diarias de esfuerzo. Les quiero contar que hubo caídas, hubo mareos, hubo dolor y por supuesto hubo falta de oxígeno. Pero también esperanza, resaltando el amor incondicional de Karina, de André y de Giancarlo. Aprendí que la fe no es solo rezar, la fe también se entrena. Cada día, cada respiración era un acto de fe. Giancarlo, nuestro hijo, usa un lema, una frase que dice, el tiempo de Dios es siempre perfecto. Y ese tiempo para mí era la oportunidad de renacer. Poco a poco comencé a ponerme de pie, primero unos pasos, luego ejercicios de 4 a 6 horas diarias y después de un mes me quité el oxígeno, cosa que a mucha gente le cuesta. Respiré solo por primera vez en meses, lo que considero mi tercer milagro. Esa sensación fue como volver a nacer. El 2 de agosto hablamos con Karina y vamos a hacer un cambio. Yo ya le había ofrecido a que el banco regresaría virtual. Pero tenía que hacer un cambio, cambiar mi mente de terapia, que era enfermedad, a acondicionamiento físico y acondicionamiento pulmonar, no terapia respiratoria. Y ahí empieza el proceso porque yo necesitaba mejor trabajar y tratar de llegar a mi punto máximo lo más rápido posible. Me propuse como objetivo correr. Y el primer año aniversario de la enfermedad fuimos a visitar a Giancarlo, Estados Unidos. Estaba estudiando allá, estaba él entrenando y entonces decidimos correr 5 kilómetros. Lo terminamos, pero no corrí los 5 kilómetros, sí caminé. Sabía que no estaba preparado todavía. Para mi segundo aniversario seguí entrenando y entonces tomé la decisión de hacer ejercicios que retaran la capacidad pulmonar para obligarme a que los pulmones respondieran lo mejor posible. Y les quiero contar, creo que Karina pensó que estaba loco, en mayo del 2023 realicé mi primer triatlón sprint, que era mi segundo aniversario, que para los que no saben, tú nadas 750 metros, haces bicicleta por 20 kilómetros y corres 5 kilómetros. Les cuento que no gané una medalla, pero lo completé con lágrimas en los ojos y el corazón lleno, lo cual considero mi cuarto milagro. Les cuento que me gustó y lo repetí en noviembre del mismo año. Mejoramos nuestro tiempo. Lo importante es que no corría para competir. Corría para agradecer a todos, empezando por Dios, a Dios, amigos, a los médicos, al trabajo. Porque la oración mueve montañas, pero la disciplina las sube. Hoy mis pulmones se han recuperado más de lo que los médicos creían posible. Mis fuerzas volvieron con más fuerza y mi propósito también. Dios me quitó el aire para enseñarme a aprender a respirar mejor. Cuando te pasa algo así, entiendes que lo esencial es que la vida es frágil y que es fugaz. Y que podemos vivir y que no podemos vivir como si fuéramos eternos. Nadie sabe cuánto tiempo vamos a estar aquí. El tiempo es el activo más valioso que Dios nos ha regalado y lo verdaderamente importante es cómo lo inviertes.
Vívelo de la mejor manera. No dejes para mañana lo que sueñas hacer. Hay que hacerlo hoy. Ama a tu familia. Abraza a tus hijos. Besa a tu esposa. Y dile que los amas. Disfruta cada instante. Un atardecer, una conversación, una caminata. No son cosas pequeñas. Son los tesoros de la existencia. Ayuda a alguien que lo necesita y a veces estamos equivocados que el dinero lo es todo. Pero eso no necesariamente cambia una vida, sino sobre todo una palabra, un consejo, una muestra de esperanza. Y sobre todo entrega tu talento al máximo, al máximo. Porque cuando tu propósito se alinea con tus acciones, la seguridad de que la felicidad siempre llega, aunque el camino sea difícil. Soy Juan Carlos Martínez, sobreviví, luché y renací. Y hoy, después de todo, mi propósito está claro. Vamos por más. Gracias.